rápido a ver la ley moral de Dios vigente en el Nuevo Testamento. En la enseñanza anterior, que fue hace como 15 días, comenzamos a estudiar sobre la ley, la vigencia de la ley para el Nuevo Testamento. Y consideramos que el Nuevo Testamento está en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan del mismo idioma, hablan del mismo tema, no son contrarios. Ahora, en esta enseñanza veremos cómo el Nuevo Testamento reafirma la vigencia de la ley moral de Dios, muy contrario a lo que algunos aseguran que el nuevo pacto abolió la ley. Vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo mismo reafirma la ley y reafirma la demanda de su cumplimiento. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Dice así. ¿Lo tienes, hermano Nelson? Por favor, ¿lo puedes leer? Hermano Mauricio, Mateo 22, del 35 al 40. Mateo 5, 17 al 20. no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. He venido a anular los cumplimientos. Te aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Amén. Ya habíamos meditado en este texto, pero vamos a extraer algunas cosas importantes de ahí. En primer lugar, el Señor dice que Él no vino a anular la ley. ¿Qué quiere decir que Él no vino a anular la ley? Eso quiere decir que la ley sigue vigente. Si Él no la anuló, que es el único que podría llegar a tener autoridad para anularla. Pero Él dice, no, yo no la anulo. Eso quiere decir que la ley sigue vigente. Por el contrario, Él no dice, he venido a anularla, sino por el contrario dice, he venido a darles cumplimiento. Ahora, el Señor dice, ¿cuál parte de la ley no se ha anulado y Él vino a darle cumplimiento? Dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, aquí nos está hablando del tiempo, todo el tiempo, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán. O sea, perderán su vigencia. Nada, ni un puntico de la ley va a desaparecer hasta que todo se haya cumplido. Cuando se cumpla del todo lo que está escrito en la ley, ya la ley no tendrá vigencia. ¿Eso quiere decir que en la vida eterna ya no tendremos ley? No. Simplemente que ya estamos viviendo la ley de Cristo. Ya estamos viviendo la ley del amor en Cristo. Pero también el Señor habla de qué importancia, qué relevancia tiene la ley. Dice, todo el que infrinja uno de estos mandamientos, porque por pequeñito que sea, y enseña a otros, así va a ser considerado pequeño en el reino. Tremendo. El Señor dice que va a ser alguien pequeño, casi sin importancia en el reino. Pero los que lo cumplen serán considerados grandes en el reino.
Miren la importancia que el Señor le da a la ley y la vigencia que tiene su ley. Vamos a ir a Mateo 22, 35 al 40. Hermano Mauricio, por favor. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a él: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. En algún lado dice el Señor que Él abole la ley, que ya no hay que cumplirla. No, muy por el contrario. Él toma las dos tablas, o sea, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, Él los toma y les da importancia. Se debe cumplir la ley hacia Dios y se debe cumplir la ley hacia el prójimo. Pero la ley no pierde su vigencia. Vamos a abrir la Biblia en Juan 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a ir allí a los versículos, al versículo 15. Juan 14, 15. Dice el Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuál es la evidencia del amor a Cristo? ¿Cuál es la evidencia de que un cristiano ama a Cristo? ¿Cuáles mandamientos? De la ley de Dios. ¿Ha perdido vigencia la ley? Quiere decir que nosotros debemos conocer la ley para que por nuestro amor a Cristo cumplamos la ley. Y reitero lo que hablé un poco en el sermón, que la obediencia a la ley, el cumplimiento de la ley, no es una obligación, es una consecuencia, es un fruto. No tenemos que estar trabajando y hay que cumplir la ley, poner la ley como una carga, porque cuando la ley se te convierte en carga te vas a cansar. Y cuando tú quieres agradar a Dios porque tú estás cumpliendo la ley, definitivamente te vas a frustrar porque nunca vas a cumplir la ley en perfección. Pero cuando Cristo viene a tu vida, te da la salvación y tú comprendes que es por medio de Cristo que tú no es que vayas a cumplir la ley, o no es que te vayas a ganar el cielo por cumplir la ley, sino que Cristo, por haber ido a la cruz, cumplió con la ley y te hizo a ti un cumplidor de la ley. Tú ya eres cumplidor de la ley. Entonces sencillo, cumple la ley. Hablaba con mi esposa, creo que fue ayer o antes de ayer, y me decía: pero bueno, si el Señor dice que hay que separar el día del Señor santo para Él, ¿por qué nos cansamos con un culto de 2 o 3 horas? ¿Por qué? ¿Por qué queremos terminar y salir corriendo? ¿Por qué? Hombre, porque sencillamente no está en nosotros ese fruto todavía. El árbol está inmaduro para producir el fruto. ¿Qué debemos hacer? Exponernos más a la luz para que el árbol madure y produzca su fruto. ¿Y qué es exponernos más a la luz? Venir más a la palabra. Para comprender la ley de Dios, saber que Cristo es cumplidor de esa ley, que te dio autoridad moral para cumplir la ley, y como consecuencia vas a cumplir la ley y no va a ser gravoso para ti. Yo recuerdo cuando fumaba, todos los días peleaba con el maldito chicote, todos los días iba a la chacita y me compraba un cigarrillo. Y cuando iba en la mitad del cigarrillo decía: maldito cigarrillo, te reprendo, te pisoteo. En esa época tenía otras convicciones. Maldecía al diablo, pisoteaba, reprendía, ataba demonios, los ataba con las cuerdas de fuego y todo eso. Pero resulta que a la hora estaba comprando un paquete, una cajetilla, para tener la reserva.
Les compraba la cajetilla y me sacaba el primer cigarrillo, y cuando iba a la mitad del camino, maldito cigarrillo, y migaba. La gente pensaría que yo estaba loco migando el cigarrillo en las alcantarillas, en esas alcantarillas que hay en la calle. Y era una carga para mí. Yo me sentía tan mal y no quería volver a la iglesia porque yo era un cristiano de mal testimonio, porque estaba infringiendo la ley, estaba asesinando mi propio cuerpo, no, estaba manchando el templo del Espíritu Santo, lo estaba llenando de humo. Qué porquería de hombre era yo. Yo no soy cristiano, o si soy cristiano soy de lo peor, qué pereza, pierdo mi salvación, me voy, no vuelvo, porque la ley era una carga para mí. Pero un día mi buen Señor, por su palabra, me enseñó que ella había cumplido con la ley y que ella había pagado el precio por mi pecado, que es la violación, el infringir la ley, y que al morir Él me había dado esa autoridad para yo cumplir la ley. ¡Wow! Cuando yo comprendí esto, no solamente el Señor pudo vencer en mí y doblegar en mí ese consumo, ese pecado frecuente de consumir cigarrillo, sino otros muchos más pecados que me tenían doblegados y que aún quieren doblegarme, porque mi lucha contra el pecado no ha terminado. Pero para poder vencer el pecado debo saber que el Señor que cumplió la ley me dio la autoridad moral para que yo pueda cumplir la ley, toda la ley. Ni una sola coma, ni una tilde va a pasar sin que yo cumpla esa ley. Parte la cumplo por la gracia de Cristo en mí, en este cuerpo de muerte. Pero la perfección vendrá cuando el Señor me lleve a su gloria y, librado de este cuerpo de carne, como decía el apóstol Pablo, ¿cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? Mas a Dios doy gracias, porque Él me libró. Amén. Y vamos a mirar esto. ¿Por qué? Porque para muchos se ha convertido en una tuerca de depresión, como una manivela de presión, el hacer que otros o que él mismo salga o cumpla la ley, que no infrinja la ley, como un medio para agradar a Cristo. Y resulta que ese no es el medio para agradar a Cristo. Es una consecuencia de lo que Cristo hizo en mí. Dios se agrada de mí, no en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo en mí. Cuando yo comprendo que Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte, ¡wow! Yo puedo cumplir la ley. Vamos a leerlo en Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a ir de los versículos 1 al 4. Dice el Señor: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué produce la infracción de la ley? Cuando alguien infringe la ley, ¿cuál es el resultado? Una condenación. Hay una condenación. Si yo me paso un semáforo en rojo, la fotomulta me detecta, va al tránsito y el tránsito me condena a pagar una multa de determinado dinero porque infringí la ley. Cuando yo peco, cuando yo infringo la ley de Dios, yo acarreo condenación. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, en la pluma del apóstol Pablo? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? ¿Para todos los violadores de la ley? No. Para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esa debe ser la base de
nuestro cumplimiento de la vigencia de la ley. Porque ahora estoy unido a Cristo Jesús y porque ya no tengo condenación por la ley, ahora puedo cumplir la ley. ¿Me hago entender, hermanos? El cumplimiento de la ley que hizo Cristo me dio a mí la autoridad para yo también cumplir la ley. La ley sigue vigente y Cristo demanda de mí el cumplimiento de la ley porque Él me dio los medios, Él me dio las herramientas, los elementos suficientes para que yo cumpla la ley. Y uno de ellos es que ya no tengo condenación. Sigue diciendo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin, para que Él condenó el pecado en la naturaleza humana, para que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Porque Cristo cumplió la ley en la cruz y nos libró de la condenación de la ley. Ahora nosotros podemos cumplir las justas demandas de la ley. ¿Por qué? Porque la ley opera sobre los hijos de desobediencia, sobre los que no tienen el Espíritu. Pero aquí dice que nosotros no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El hecho de haber recibido el Espíritu Santo, me da la autoridad para cumplir la santa ley de Dios. Es un fruto de mi amor hacia Dios. Volvamos allí a Juan, capítulo 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo es que podemos obedecer los mandamientos? Si amamos al Señor. ¿Y cómo podemos amar al Señor? Si el Espíritu Santo está en ti. Si el Espíritu Santo está en ti, ya no vives en la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el pecado no gobierna tu vida y la ley no aplica sobre ese pecado. No puede ejercer dominio. No puede ejercer el dominio. Ya no estás condenado por la ley. La ley ya no te condena. La ley ya no te doblega. Ahora has sido lleno del Espíritu Santo y puedes obedecer a Dios porque amas a Cristo. Amén. Vamos a ir a los versículos 23 y 24 allí. Vamos desde el 22. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre. Amén. Nuevamente, ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos para el cumplimiento de la ley, para cumplir la ley? El amor a Cristo. Si tú amas a Cristo, de todo corazón vas a querer cumplir la ley, vas a estar sobre la ley. Juan capítulo 15, versículos 10 al 14. Vamos a ir desde el 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién fue el primero que obedeció los mandamientos? Jesús. El Señor Jesús. El primero en obedecerlos y el primero, el que se ganó el premio del que cumplió perfectamente los mandamientos, el Señor Jesús.
Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? Que lo amemos y que obedezcamos sus mandamientos. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Me voy a extender al 15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le voy a decir se lo he dado a conocer a ustedes. Ese es el amor mediante el cual Cristo nos conduce a cumplir la ley. La única forma de cumplir la ley es amando a Cristo. Ahora, ¿qué nos demuestran estos versículos? Que el Señor Jesús reafirma la vigencia de la ley moral de Dios. Cuando el Señor se refiere a esta ley, se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo al Deuteronomio, a toda la ley, y se está refiriendo al Antiguo Testamento. La ley perfecta, cumplida en Cristo Jesús. Y Él nos convoca a amarle. Y el resultado de nuestro amor hacia Cristo es el cumplimiento de la ley. La ley está vigente, hermanos. Pero no la ley de la letra y de la piedra, sino la ley del amor, escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y vamos a ir ya para terminar a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice el Señor: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Hebreos luego nos dice que Cristo es el nuevo pacto. ¿Qué hicimos en la cena? Recordar el pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? Cristo es el nuevo pacto. Pero ese pacto está basado en ¿qué? No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Qué pasó con los judíos que no cumplieron el pacto? Ellos tuvieron el amor del Señor, pero no recibieron el amor del Señor. El Señor quiso desposarlos, pero ellos no se desposaron con el Señor. Su ley estaba escrita en dura piedra de mármol, en fría piedra, que no transformó sus corazones. Su ley era permanentemente olvidada, y lo podemos leer por allá en Samuel, en Reyes, en Crónicas, cómo pasaron muchos años en que la ley estaba por allá escondida, y de pronto el Señor levantaba un nuevo profeta, un nuevo rey, un nuevo siervo que sacaba la ley, le quitaba el polvo, la limpiaban y la presentaban y decían: y estos son los preceptos del Señor. Y alguien decía: vamos a volver a las Escrituras, vamos a volver a la ley. Y el Señor bendecía al pueblo. A ellos se les olvidaba fácilmente. Pero luego, ¿qué dice el Señor aquí en Jeremías 31:33? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Iba a poner su ley en nuestra mente para que frecuentemente la recordemos. Pero su ley puesta en nuestro corazón para que la amemos. Por eso el Señor dice: el que me ama obedecerá a mis mandamientos. Amén. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Hay preguntas? Oremos, hermanos. Gracias, Señor y Dios,
por el tiempo que nos das para escuchar tu palabra. Hemos tenido un tiempo de mirar la ley de Dios en Cristo, de cómo el Señor trata de que esta ley que fue dada en los corazones desde el principio de los tiempos, hoy en día está vigente en nuestros corazones. Gracias, Señor, por bendecirnos en este tiempo. Ahora te suplicamos, lleva a nuestros hermanos a sus casas y bendíceles en gran manera. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.